Muy buenas. Hoy quería traeros un tema que una vez más me ha costado un poquito proponer, pero he visto ganas de hablar de un tema que nos afecta a todos y que a priori parece un poco tabú, porque nos despierta, yo creo que miedos, tristeza, pero que en el fondo creo que nos une a todos, porque no hay nada más seguro en esta vida que el hecho de que vamos a acabar todos igual y que nos va a afectar a todos por igual. Ricos, pobres, hombres, mujeres, blancos, negros, de todo tipo de razas, de todo tipo de países y todo tipo de condiciones o creencias. La muerte es algo que nos une a todos y quiero comenzar este vídeo con una fábula budista que me ha gustado porque precisamente transmite eso. Puede parecer a priori un tema tabú o que nos cuesta comentar y por supuesto esto será un vídeo hecho desde el corazón con muchísima subjetividad. Yo os puedo contar mi experiencia de lo que he vivido con familiares y cómo lo he vivido yo y también de las reflexiones a las que he llegado observando a personas que lo han vivido con personas muy cercanas y situaciones muy duras y que me han inspirado porque lo han llevado con gracia. Así que, como te decía, la muerte como parte de la vida, y empiezo con una fábula budista que dice así, y con tu permiso lo voy a leer porque no me la sé de memoria. Cuentan que una madre llorosa se acercó al Buda con su hijo muerto en brazos, imaginaros el dolor, y le decía: por favor, iluminado, ayúdame, le dijo con el rostro cubierto en lágrimas. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó el Buda. Curo a mi hijo, cúralo, no puedo vivir sin él. Tú eres un hombre de grandes poderes, devuélvele la vida. El Buda sonrió, con una sonrisa muy compasiva y llena de amor, y le dijo: con gusto haré lo que me pides, solo te pediré que hagas algo a cambio. Debes traerme 3 semillas de mostaza que obtengas de un hogar al que jamás haya visitado la muerte. La madre se alegró pensando que tenía una solución y con los niños y vida aún con el niño en brazos todavía, corrió rumbo a la aldea para cumplir su parte, llena de esperanza. Tocó en la primera puerta y una mujer se ofreció a entrar y a darle esas semillas y pensó: ¿seguro que en esta casa nadie ha muerto? La mujer le contestó: los que vivimos bajo este techo somos pocos comparado con todos los que murieron aquí. Así que la madre debió rechazar las semillas. Fue a una segunda casa y tocó la puerta. Y se enteró que hace un año el hermano del dueño había muerto a causa de un accidente. Lo mismo le sucedió el resto del día. Si no había sido un hermano, era un hijo o algún otro familiar el que había fallecido. Al atardecer volvió al bosque, aún con el niño sin vida en brazos, y pensó que no hay cura para la muerte después de todo, y enseguida dejó al pequeño sobre una cama de flores. Luego regresó al lugar donde se encontraba el Buda y le dijo con resignación: es imposible, no existe el hogar que jamás haya conocido la visita de la muerte. El Buda le dijo: no eres la única que ha perdido un hijo frente a la muerte, y la mujer le dijo: por favor, admíteme como discípula. La mujer fue aceptada y sigue la historia. Por eso os decía que es un tema difícil, no es un tema que dices, bueno, me voy a poner a hablar de esto, pero es algo que nos une, porque todos lo hemos vivido de una manera más cercana o menos cercana, y todos lo vamos a vivir. Es de las pocas cosas que son constantes en esta vida. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Y yo quería contarte un poquito cómo lo he vivido yo, los momentos, ese más 100, menos 100, desde luego he tenido ese más 100, y cómo lo he vivido cuando me ha tocado, he tenido entre comillas el privilegio de acompañar y poder acompañar a personas que estaban en el proceso de muerte, lo que he aprendido yo, y he tenido el privilegio también de acompañar y ayudar, crear un espacio a las personas que estaban en el proceso de duelo. Lo primero que, las 2 personas más cercanas que he vivido yo han sido mi padre, que
que podrías decir que es una muerte antes de tiempo, con 69 años, y mi abuela de un proceso mucho más natural, con 97 años. Lo de mi padre fue la primera vez que se lo dije así a mi pareja, que fue bonito, y que mis hermanos y mi madre y yo sentíamos gratitud por el proceso. Mi pareja reaccionó con enfado. Dice, ¿cómo puedes decir que sientes gratitud? Dije, a ver, igual no me he explicado bien, no doy gracias porque mi padre se haya muerto, pero teniendo en cuenta que yo no tenía control sobre eso, doy gracias por cómo ha sido el proceso y lo que tuvimos la oportunidad de vivir. En el vídeo anterior, o de hace 2 semanas, en el que hablábamos de espiritualidad, de mística, de religión y de ciencia, os contaba un poquito cómo era mi padre y todo ese conocimiento que tenía muy teórico sobre la mística y ese algo más grande. Y en los 2 meses entre el diagnóstico que tuvo mi padre, un mayo del 2017, y el julio, que fue cuando murió, mi padre tuvo la gran oportunidad de poner en práctica, o se le dio la oportunidad, no sé si fue algo consciente, de hecho él lo vivía como, madre mía, esto no sé si es de pega o no, pero lo vivió en un estado de gracia, estaba conectado y tuvo la oportunidad de afectarnos, tocarnos a todos, sobre todo los más cercanos, que éramos mi madre, mis hermanos y yo. No hacía más que hablar de que la muerte era una parte más de la vida, que se sentía sostenido por algo mucho más grande. Claro, fue un regalo porque la cabeza la tenía completamente colocada y era su cuerpo el que se estaba desintegrando y muy rápidamente, porque fue un proceso de 2 meses. Y uno de los mayores regalos fue que pudimos hablar de eso. Lo dejaba todo preparado, hasta el speech, ¿no? el sermón de un gran amigo suyo, del sacerdote. Pues me incineráis, me da igual, ese ya no soy yo, no es mi cuerpo, yo estaré, pues no sé si me recibirá San Pedro, me convertiré en árbol o en polvo de estrellas, pero yo no me voy, estaré, porque formamos parte de ese algo más grande. Entonces era ese tipo de conversaciones. A veces le entraba la risa, o sea, recuerdo estar jugando al Trivial y dice, bueno, regalarme un quesito, que aquí el que se muere soy yo. O sea, tenía un humor negro, pero era un proceso que él lo estaba viendo como algo natural y eso facilita las cosas. Su único miedo era el miedo al dolor físico, y es uno de los grandes regalos que tenemos con el siglo XXI, que ahora yo sé que no todos los procesos de enfermedad son así, pero él pues lo podía controlar con mucha facilidad. A mí se me despertaron, y analizando un poquito cómo lo viví yo, lo primero que se me despertó fue la culpa, porque en mi año y medio anterior a ese diagnóstico yo había tomado una decisión de elegir un camino por un proceso de salud mío, que había puesto yo, analizando lo que tenía que ser como madre y como padre, les había generado un sufrimiento extra y digo, madre mía, lo que les he hecho vivir. Y esto es un sesgo. Si alguna vez habéis vivido culpa ante un fallecimiento, es un sesgo, una falacia de estas que tiene la mente, que nos machaca un poquito, porque tendemos a analizar el pasado con el conocimiento que tenemos en el momento. Y claro, yo ese año y medio antes, cuando tomé una decisión, sabía lo que sabía en ese momento y tomé la mejor decisión que pude ese año y medio antes. Obviamente yo no sabía que mi padre se iba a morir y tal vez, no sé, habría tomado la misma decisión porque creo que era lo mejor para mí en ese momento, sin saber que vaya último año le había dado a mi padre como padre. Aunque para él fue, bueno, pues respetar mi camino y me apoyó y me quiso entera, incluso con una decisión que a él le pudo hacer sufrir, ¿no? Porque me puso en situaciones de sufrimiento que a él le habría encantado ahorrarme, ¿no? Pero me vino esa sensación de culpa, que yo creo que aparece muchas veces en el duelo. También me apareció una dificultad de lidiar con la incertidumbre, sobre todo en el proceso de enfermedad, que lo hablaba mucho con un hermano mío. ¿Qué es lo que más te está pesando?, me preguntaba, y digo yo, el no saber exactamente cuándo va a ser, ¿no? Era una sensación, también otra de las falacias de la mente, digo, si supiera que se va a morir el 23 de agosto, tengo la sensación de que podría disfrutar mucho más con él y estar haciendo otras cosas. Y me decía, claro, ese es el lidiar con la incertidumbre, del no saber cuándo van a pasar las cosas. Es, bueno, una de las cosas que nos pasa cuando andamos en piloto automático, en vez de disfrutar siempre de cada minuto, porque efectivamente mi padre se murió en 2 meses, pero es que yo me podría haber muerto a las 2 semanas de su diagnóstico. Es como vivimos
como si fuéramos a vivir para siempre, y realmente cada día es un regalo. Y entonces esas conversaciones con mi hermano eran como un toque de realidad. Digo, Ana, aprovecha cada momento, pero también lo debería hacer ahora, o lo deberíamos hacer ahora con mi madre, que a priori está bien. ¿Por qué no aprovechamos, no? Siempre recuerdo esto cuando aparece en el telediario un accidente, ¿no? Un motorista, un coche, no se ha levantado por la mañana pensando este va a ser mi último día. Y esto es que yo me podría morir mañana. Y es un ejercicio que hacen los budistas, ¿no? Que piensan cada día que puede ser el último, y es un ejercicio de presencia y de salir de ese piloto automático. El trabajo con mi abuela fue completamente diferente porque fue mucho más progresivo, fue una muerte natural en casa. Yo vivía por aquel entonces con mi madre, con mi abuela. Se había mezclado la muerte de mi aitá, entonces yo fui a acompañar a mi madre. Vivía de alquiler, entonces decidí acompañar a mi madre en esa transición, y mis aitás vivían con mi abuela. Entonces luego se juntó la cuarentena y vivían en una villa con jardín. Dije, me quedo aquí en la cuarentena. Luego desapareció la cuarentena, me había acomodado a vivir allí, vivía muy bien, pues me daban de comer la colada y todo, pues me quedé allí. Entonces ya cuando mi abuela empezó a... Entonces a ese progreso de ponerse ya, pues con 97 años pochita, me quedé. Y entonces fueron los últimos días, desde el punto de vista biológico me pareció, y perdonar que os lo digo así, pero me pareció apasionante ver cómo esa inteligencia innata de la que siempre hablo va como dejándose de expresar. Me acuerdo que le iba ajustando en el proceso y era increíble ver cómo el cuerpo se iba apagando, ¿no? Pero es que a nivel, vamos a decir, más espiritual, yo me pasé 3 días viendo cómo iba perdiendo esa conciencia, pero respondía a determinadas cosas, ¿no? Entonces, tengo que reconocer, con mi euskera macarrónico, hacía lo que buenamente podía, porque al principio le ponía canciones que yo sé que ella siempre cantaba. Ella era de caserío, de una zona muy rural del País Vasco, entonces todas las canciones, pues el boga boga o sonarán, pues le encantaba la música, y yo le iba poniendo todas esas canciones, y sin hablar, sin abrir los ojos, pero notaba que me cogía la mano, ¿no? Pero en los últimos días le iba poniendo canciones que a ella le resonaban más. Me acuerdo que hasta recé un rosario, que yo no había rezado un rosario en la vida, pero notaba que movía la boca, porque son cosas que eran importantes para ella, y me enseñó a cómo acompañar a una persona. Y ella por las noches, cuando ya perdió la cabeza, preguntaba, ¿y mis hijos qué tal? ¿Están las persianas bajadas? ¿Los niños están en la cama? Entonces yo por la noche le iba diciendo, todos los niños están en la cama, has hecho todo muy bien. Le iba como permitiendo que se fuera relajando. Le decía, Mona, lo has hecho todo muy bien, los niños están en la cama, vaya vida más maravillosa. Y ni me contestaba, ¿no? Y en los últimos días ya le iba diciendo, Mona, tus aitás te están esperando, mi aitá te está esperando, y ahí es cuando reaccionaba. Dije, esta ya está, como preparándose para otro plano. Y me dice, Ana, ¿alguien te ha enseñado a decir esto? Os digo la verdad que al principio me sentía ridícula, sobre todo porque estaban mi madre, mis tías, y era como, ¿os importa que esté yo acompañándole en esto? Y yo creo que le facilité a mi madre ese proceso. Pero era como, ¿qué hago yo hablando con alguien que está inconsciente o semi-inconsciente, ¿no? Pero simplemente me di permiso para decir una serie de cosas que era lo que en ese momento yo creía que era lo que mi abuela necesitaba. Y eso es acompañar a una persona. Cuando alguien está enfermo, muchas veces no quiere ni que le hablen, y es simplemente estar presente. Das una mano y te quedas en silencio. A veces me tumbaba con ella y le hacía mimos en la cara. Y a veces simplemente le iba cantando, le puse una Beberum de Mozart, cosas que para ella sabía que eran importantes. Y luego iba haciendo, claro, sin saber mucho, pues le iba contando cosas, y me daba cuenta que algunas cosas reaccionaba, que me oía. El oído, yo creo que ya hemos oído todos vídeos que la gente que está en coma, pues oyen cosas, pues contar cosas bonitas, ¿no? Y ese orgullo de qué bien lo has hecho todo y está todo bien, ese miedo que puede aparecer a la persona, pues no tengas miedo. Claro, para mí eso no era muy complicado, porque creo que es un proceso más. Los dos grandes procesos son el nacimiento y la muerte. Por el nacimiento pues no nos acordamos, pero en la muerte pues no sé si lo viviré conscientemente, pero creo que es lo que me gustaría que alguien me dijera, que hay algo más grande que me sostiene, ¿no? Es lo que me salió en ese momento, pero creo que si estamos conectados
nos resulta un poquito más fácil acompañar. Me ha tocado también acompañar a personas que han tenido que acompañar en ese momento. Y claro, no es lo mismo acompañar a una persona de 97 años en un proceso natural que tener que acompañar a unos padres que se están despidiendo de un niño de 3 años, por ejemplo. Y ayer estuve con una persona que vino a la consulta destrozado, que venía a conectarse de alguna manera y que me contaba que había tenido que despedirse de su hijo de 50 años. Es un padre, es antinatura tener que no me imagino un dolor más grande que despedirse de un hijo. Y han sido varios padres con los que he hablado que han despedido de un hijo, se han despedido de un hijo, y los que lo han hecho con esa gracia creo que tienen algo en común, y es se han agarrado a ese legado que deja esa persona, ese darle más valor a la calidad, no tanto a la cantidad de años, sino a la calidad de esa persona. Eso me decían los padres que perdieron a ese niño pequeño, y decían, este hijo nuestro, con los pocos años que ha vivido, ha transformado más vidas que que algunas personas que han vivido, 10 veces más años, ¿no? Y esa aceptación de no saber por qué ocurre esto, por supuesto, con sentimientos de injusticia, esto por qué ocurre, intentar entender, pero más que intentar entender con esto ya es bajar al cuerpo y dejarse acompañar. Por supuesto, cuando hace falta se pide ayuda a un terapeuta, etcétera, pero hay esa capacidad de bajar al cuerpo que yo lo viví sin comparar, pero otro de los sentimientos con los que yo me encontré mucho cuando murió mi aita era un miedo, ya una vez fallecido, un miedo a no ser capaz. Digo, ¿cómo voy a seguir viviendo? Y me venían momentos, recuerdo una vez, y yo no sé si lo he contado alguna vez, estaba viajando por trabajo a Barcelona, que tenía que dar 8 horas de clase, y me bajé del aeropuerto, iba casi siempre con cascos escuchando música, lo mío, y me vino justo una canción o una pieza de música, el Requiem de Mozart, que era algo que me unía con mi padre mucho, el Requiem de Mozart. Y justo estaba escuchando una playlist y vino la parte del Lacrimosa, que era algo que a mi padre y a mí nos unía mucho. Y de repente, claro, me lo recordó y me puse a llorar en el aeropuerto, pero como una magdalena, pues intensa, como soy yo. Y le llamé a una amiga porque necesitaba poder hablarlo con alguien. Y esa amiga supo sostenerme en ese momento y me dice, Ana, estás en el mejor sitio para ponerte a llorar como una loca, porque en los aeropuertos pues nadie va a saber si es por tu padre o porque acabas de despedir a tu novio que se va a vivir a Tombuctú. Y efectivamente dije, me di permiso para llorar lo que tenía que llorar. Salí a la zona de los taxis y un taxi me miró así como diciendo, te toca, y le miré como diciendo, no estoy en condiciones de coger un taxi, y me senté en una esquinita y seguí llorando. Y me acuerdo que me di permiso de no engancharme en la cabeza de la gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor estaba en el pecho, era una angustia total y era simplemente llorar. Atascarme en la cabeza en ese momento habría sido ¿y cómo lo voy a hacer? Cuando atascarme en la historia. Y entonces me di permiso para llorar, me quedé llorando y en 5 o 10 minutos se me pasó, me levanté, cogí el taxi y di la clase de 8 horas. Y entonces muchas veces yo creo que nos resistimos a sentir la tristeza, el miedo, la angustia, que es parte del proceso de duelo, que lleva su tiempo y lo alargamos muchísimo más. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de contarlo, de hablarlo, y es el gran tabú, que esto es de las pocas certezas que tenemos, pero no se habla de la muerte con naturalidad, de los miedos que genera, qué habrá después, ¿tú qué opinas? Pues yo no creo en nada, pues yo creo que sí, pues yo he sentido como que le noto presente, pues no se habla. Entonces, claro, al final, pues ¿cómo no va a haber más miedo? Aunque ninguno tenemos la certeza, poder hablar de lo que opinamos, de los miedos, de lo que nos genera, del hecho de menos. Es como, y si le hablo a esta persona de esto, igual llora. ¿Y qué si llora? ¿Y qué si llora? El otro gran tema es de ¿están o no están?
¿Se van del todo o no se van del todo? Yo no sé, obviamente, yo no he estado en el otro lado. Hay muchas personas que nos hablan de experiencias, estas famosas experiencias cercanas a la muerte. Yo tengo 2 personas muy cercanas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, pero yo no lo he vivido. Entonces yo de propia experiencia no lo puedo vivir, pero yo sí puedo decir que a mi padre hay momentos en los que le siento muy cercano. Es el inconsciente colectivo del que hablaría Jung, el gran psiquiatra, es simplemente las historias que yo he vivido que las tengo guardadas en mi inconsciente, no lo sé. Pero ha habido momentos que a veces me digo, Ana, serás tonta, ¿por qué esperas esos verdaderos momentos de angustia? En los momentos en los que he dicho, por favor, literalmente he mirado arriba y digo, Aitá, por favor, ayúdame. Una vez apareció una paloma blanca en la barandilla de mi terraza, que será casualidad, pero dije, hola Aitá, ya siento que me ayudas, literal. Y ha habido momentos que he vivido momentos realmente especiales, cuando más lo necesitaba, y digo, pero ¿por qué solo espero a esos momentos de angustia? Era él, no era él, es que me da igual, porque lo que necesitaba en ese momento era una sensación de confort, de saber que está conmigo, y es para mí una de las cosas más bonitas de recordar a esas personas, sus historias, lo que aprendimos, saber que yo, por ejemplo, sin mi abuela y sin mi padre, no sería quien soy. Para empezar, no estaría aquí. Amigos que hemos perdido, elementos que forman parte de quienes somos por los aprendizajes y las experiencias que hemos tenido con ellos, familiares muy cercanos o amistades, grandes mentores, personajes de la historia, con la impronta que nos dejan. Eso es el legado y eso es recordarles. Luego hay quien, bueno, pues yo voy al cementerio, le pongo las flores, la manera, el rito, el ritual o la manera que tenemos de recordarles es lo de menos, pero yo creo que en el hecho de recordarles ya mantenemos esa energía viva y luego si lo sientes o no lo sientes, te vienen en sueños, bueno, eso ya es cada uno como lo vive y yo te podría decir que siento ese confort y me ha venido en los momentos en que más lo he necesitado, ¿no? Y para mí, en ese sentido, la muerte tiene un gran regalo. Hablaríamos del +100 y del -100. Yo diría que los momentos de más conexión que he vivido con mi familia han sido el proceso de muerte de mi padre. Creo que la relación que tengo con mis tías, por ejemplo, no sería la que es si no hubiera estado esos 3-4 días en los que ellas estaban muy presentes con mi abuela, pero yo lo viví con ellas y viví unos momentos que ellas lo vivieron con muchísima gratitud porque había estado cuidando a su madre, que a mí no se me olvidaba que yo era, entre comillas, yo solo era una nieta y muchas veces les decía, oye, yo me aparto, que es vuestra madre. No, Ana, quédate ahí porque no todo el mundo siente ni esa necesidad ni ese impulso de estar ahí cerca, pero yo era como, bueno, yo estoy, como vamos a decir, en el sistema, era en un segundo nivel. Pero nos unió muchísimo, porque yo sentía mucha cercanía a ellas y era como, ellas están perdiendo una madre, que no es lo mismo que perder a una abuela. Lo mismo con las personas a las que he creado un espacio para que compartieran el proceso de haber perdido a un ser querido. Estas cosas unen, pero sobre todo nos pone en contacto con la realidad de una vida que es finita. Y aunque solo sea durante unos días o durante una época, yo creo que nos permite vivir la vida con una intensidad que nos recuerda que ese es el verdadero objetivo de la vida, que es vivirla con esa intensidad. Y de la misma manera que pues aquí en el norte, que llueve mucho, vivimos los días de sol como un regalo y no lo damos por hecho, porque como llueve mucho, pues cuando hay un día de sol es como que se celebra un montón. La muerte nos recuerda el regalo que es la vida. Y qué pena o qué característica del ser humano que a veces sin la muerte no recordamos que la vida está para ser vivida. Las grandes profesionales que han vivido con personas terminales, nadie dice tendría que haber trabajado más, tendría que haber
ganado más dinero. No, tendría que haber disfrutado más de las cosas pequeñas, de mi familia, de las conexiones, de quién soy. Me tendría que haber atrevido más. Que sirva de recordatorio para atrevernos a decir esas grandes verdades que tenemos dentro. Ahora os cuento esto y digo, pero ¿por qué no me atreví a hablar de esto? Si esta soy yo. Y si no te gusta, no lo ves. Y si te gusta, lo compartes. Aprovecho para recordarte que compartas estos vídeos si te resuena, que así llega más gente, porque creo que es un mensaje que conviene que escuchen más personas, ¿no? Y esa plenitud no viene de las cosas, viene de las vivencias, de recordar que vamos a acabar todos igual, en el cementerio, con 2 fechas y con un guión en medio. Y que no es tan importante la primera fecha y la última, sino en hacer que ese guión cuente. Y que cuando queremos honrar a una persona, hacer que su guión cuente es recordarles en el día a día, con esas cosas que nos llenaron tanto. Y si lloramos, está bien. Y si reímos, está bien también. Es otra de las cosas que yo recuerdo, que era como, ¿cómo me puedo estar riendo ahora y cómo puedo estar disfrutando a los 3 días de haber muerto mi padre? Me acuerdo que a las 3 semanas, 2-3 semanas de haber muerto mi padre, unos amigos míos iban a hacer Cerdeña, el sur de Cerdeña en moto, 8 días, y me fui con ellos. Y fue un viaje maravilloso, porque en moto, yo iba de paquete porque no sé andar en moto, de hecho tuve que aprender a andar de paquete en moto, íbamos con los cascos que tienen, como tienes el Bluetooth para poder hablar entre todos, y de vez en cuando me lo apagaba y me ponía música, por supuesto, el Requiem de Mozart y la Lacrimosa, y de vez en cuando me apagaba y me echaba unas lloreras que de vez en cuando me tenía que abrir el cristal porque se me empañaba. Qué lloreras, pero conecté con la naturaleza, me dejé querer por esos amigos y disfruté de un viaje, miraba para arriba y decía, qué maravilla, pero permitirnos disfrutar, porque es lo que ellos también querrían que hiciéramos, que siguiéramos viviendo, recordándoles en las cosas maravillosas, ordinarias del día a día. Y esto es a poder hablar de la muerte, poder hablar de las personas, emocionándonos, llorando de tristeza porque les echamos de menos, pero si les echamos de menos es porque les hemos querido, que no se nos olvide. No echas de menos a alguien que no te importa. Y si les echamos de menos es porque nos han dado la vida o nos han dado momentos maravillosos en la vida, aunque no hayan sido directamente un progenitor. Entonces, ¿cómo acompañas a alguien que acaba de perder eso, a alguien? Pues simplemente estando, escuchando, que te deje compartir lo que esa persona le ha llenado, lo que esa persona ha supuesto, el orgullo que siente por haberle conocido, lo que le ha llenado, la tristeza que siente en ese momento, o la incertidumbre o el miedo de no saber cómo tirar para adelante, que si tiene, y le puede dar, a mí me daba vergüenza sentir esa culpa, que todas esas emociones son normales, si está cabreado también, porque es parte del duelo. Y cómo acompañar a una persona que está haciendo ese proceso final, yo te diría que te atrevieras a dejarte sentir, porque a mí no me enseñó nadie, pero se sienten muchísimas cosas y al final lo que están haciendo es volver a casa, a esa unidad de la que formamos parte todos. Y si sales de la cabeza y conectas con el corazón, y te sugiero que hagas unas respiraciones centradas en el corazón y acompañas a una persona en silencio, le vas a acompañar en ese proceso de dejarse ir sin miedo, porque vuelve a casa, o al menos eso pienso yo. Ya me comentarás en comentarios luego si has tenido alguna experiencia, qué ha supuesto, si has tenido ese -100 y ese +100, o si solo ha sido negativo, o si también has tenido el privilegio, que me lo habéis contado muchos, si has tenido el privilegio de vivir también esa conexión y ese momento tan bonito de ver a alguien irse, incluso con el sufrimiento físico, irse en esa gracia. Y como último comentario te quiero recomendar un libro
que hasta mi pareja, que al principio se enfadaba conmigo porque le dije que había sido un momento muy bonito, ha ayudado a muchas personas, lo he recomendado muchísimo. Y es de una mujer, una médico y psiquiatra, que se llama, espera que lo tengo aquí, Elizabeth Kübler-Ross, luego lo pongo en comentarios, y se llama La muerte, un amanecer. Es una mujer que ha acompañado a muchísimas personas terminales, luego os lo pongo en el texto, y merece la pena porque abre un poquito la mirada sobre la muerte y sobre lo que es acompañar y sobre lo que ocurre a muchas personas que están haciendo todo este proceso de muerte, como ella misma dice, un amanecer. Espero que te haya gustado, que te acompañe un poquito. No sé si has tenido algún proceso reciente, sé que algunos de vosotros sí, y que te acompañes muchísimo en este momento y que recuerdes, que te ayude a recordar que la vida está para vivirla a tope, porque nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Así que a disfrutarla en todos estos momentos ordinarios y a convertirlos en extraordinarios. Un besito.